¿cómo están? Bueno, ahora vamos a ver lo que es la JVM, o es la famosa máquina virtual de Java, que fue una de las cosas con las cuales Java se hizo más famoso. Características de la máquina virtual. Primero que todo, esto es equivalente o muy parecido a las famosas máquinas virtuales que hoy en día conocemos, en las cuales nosotros podemos instalar cualquier sistema operativo. Solo que esto tiene unas variaciones y está exclusivamente dedicada a ejecutar, ¿sí? el lenguaje de Java. En sí esto es un intermediario que hace que ese bytecode que nosotros generábamos, ¿cierto? En nuestro lenguaje Java, que se convierte en un bytecode, ese bytecode lo va a traducir para que el sistema operativo lo entienda, y de esta forma no tenemos que estar creando un programa para cada plataforma en específico. Dentro de las características que tenemos de la JVM está, por ejemplo, el motor de tiempo de ejecución, que es el que controla el código de Java, ¿sí? La conversión de bytecode de Java en lenguaje de máquina, y dentro de la JVM existe algo muy importante que es el Java Runtime Environment. Ya vamos a ver un poquito en detalle qué significa esto. ¿Cómo funciona la arquitectura de la JVM? Para que lo entendamos un poco mejor, cuando ya nosotros tenemos las clases, ¿cierto? En Java, existe un cargador de clases que es el que carga todas esas clases, ¿sí? Y las convierte en .class, ¿sí? Eso las pasa a lo que es la memoria JVM, la cual consta de estos pasos, y uno de esos primeros pasos es el área de métodos. Aquí en este área de métodos es donde carga absolutamente todas las clases, ¿sí? En esta parte del heap es donde va a cargar todos los objetos y todas las instancias. Esto es compartido para todas las clases Java. Y aquí en el stack o pila del lenguaje de JVM es donde vamos a tener las variables locales. Ya lo que corresponde al punto 5 y 6 simplemente son las librerías que necesita la JVM para son las librerías nativas en C para comunicarse con la plataforma específica, no sé, ya sea Windows, Linux o lo que sea, ¿sí? Este 5 muchas veces o sea, se le conoce como el JNI, y es ese acceso a esas librerías nativas. Luego viene el motor de ejecución una vez que se ha hecho todo esto, y lo que hace es interpretar este código para pasarlo a un código de lenguaje de máquina, y que podamos como tal ejecutar nuestro programa en cualquier plataforma. Evidentemente eso va a hacer que Java sea lento, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre va a tener que hacer esa interpretación. Ya vamos a ver cómo maneja Java este tipo de situaciones. Aquí viéndolo un poquito más en detalle, vemos que en el área de métodos van a estar todos los datos de las clases, es decir, por ejemplo, los bloques estáticos, las variables estáticas y referencias. Ya más adelante vamos a ver a qué nos referimos con esta palabra de estáticos. En el heap area es donde van a estar todas las instancias de objetos. Entonces, ejemplo, en nuestra área de métodos va a estar, por ejemplo, la clase carro, cargada con todos sus métodos. Y en el heap area va a estar el carro específico de mi vecino, es decir, el carro que es color rojo con todos sus datos, ¿sí? Ahí estaría eso en el heap area, y eso también es compartido. Y ya en el stack memory son las variables locales, como por ejemplo cuando yo tengo contadores o variables que voy a utilizar dentro de mi programa. Algunas veces puedo llegar a tener la famosa excepción Stack Overflow, y eso es por mala programación, porque estamos sobrepasando estos niveles del stack, ¿no? Esto tiene ciertos niveles y tenemos que hacer un código limpio para no sobrepasarlo. Eso es como si estuviéramos llenando un vaso con agua, y si yo le echo más agua de la que él puede recibir, pues se va a empezar a regar. Ya estos dos últimos, como ya los habíamos hablado, son las partes que corresponden a las librerías nativas. Ahora veamos cómo funciona un poco el motor de ejecución. El motor de ejecución consta de un intérprete del JI, que es el Just in Time, y el Garbage Collector. El JI, una vez que se interpreta el código, ¿sí? Hemos dicho, el motor de ejecución lo que hace es interpretar línea a línea el código,
¿sí? Cada punto class que yo tengo lo va a interpretar para que mi máquina lo entienda en el lenguaje que ella entiende. Si yo hago esto constantemente, por ejemplo, cuando estoy llamando un método repetitivamente, pues esto va a hacer que mi programa sea demasiado lento porque voy a estar constantemente interpretando, ¿no? Eso es como, por ejemplo, si yo hablo con otra persona y estoy hablando, no sé, yo hablo español y la otra persona habla en francés y yo le estoy diciendo, por ejemplo, palabras muy repetitivas o frases muy comunes, ya la persona en francés ya va a entender lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Pero si la persona en francés, con la que estoy hablando en francés, digamos que ni siquiera se preocupa por aprender algo del español que yo le estoy hablando, pues vamos a necesitar estar constantemente necesitando de un traductor. Esa traducción pues va a tomar un tiempo. Aquí se trata del que JIT aprende esto y cuando yo estoy llamando un método repetitivamente, él ya sabe cuál es el lenguaje, él ya sabe cuál es la traducción en el lenguaje de máquina. Entonces, este JIT convierte, el Just in Time convierte el bytecode en código de máquina y se encarga también de ese performance para que sea más rápida esta traducción, ¿sí? Al lenguaje de máquina. Ya el tercer personaje que tenemos acá es el Garbage Collector, que se encarga de recopilar todos los objetos o instancias o variables que tengamos en memoria que ya no estemos usando sin que nosotros tengamos que preocuparnos por este tipo de cosas. Digamos que esto en lenguajes como C, yo ya no podía hacer esto porque allí lo que hacemos es utilizar apuntadores y los apuntadores yo mismo también encargarme de liberar eso de memoria. En Java él nos abstrae eso y hace que nosotros no tengamos que preocuparnos por limpiar la memoria, sino que lo hace el Garbage Collector, diferente a otros lenguajes de programación. Por cierto, Java está hecho en C, ¿sí? Pero le agrega este cierto tipo de características que nos hacen la vida y nos facilitan el trabajo. Bueno, hasta aquí llega este capítulo de la JVM. Espero les haya gustado. Sé que es un poco técnico, pero es importante entender este tras bambalinas para que aprendamos de una forma adecuada cómo funcionan nuestros programas en Java. Hasta luego y nos vemos en el siguiente capítulo.